¿De qué se trata esta causa de corrupción que involucra directamente a Lasso? En realidad involucra a Lasso a través de su cuñado y a Lasso por omisión por comisión de delito, que en realidad se trata de no hacer nada a pesar de que sabía de qué. De algunos lazos corruptos entre las empresas estatales de electricidad, Petroecuador también, con su cuñado y los lazos corruptos entre su cuñado y algunos nombramientos estatales vinculados a estas empresas. Pero hay un tema acá que se relaciona con el tema de la aportación de armas y con la violencia, que es que además se les encontró un vínculo con el narcotráfico. Hablamos de el gran padrino, Danilo Carrera, el cuñado del presidente, se le descubrió, pero a un nivel estructural, lazos con el narcotráfico. De hecho, hay un informe que presentó un medio en Ecuador, que fue el informe por el cual se termina abriendo esta causa de juicio político contra Lasso, que tiene escuchas de una cantidad de horas, hablamos de 10.000 llamadas telefónicas en las cuales participaron Giovanni Ponce, que es el director antinarcóticos, Mauro Vargas, que es el director de Inteligencia Nacional, y Tania Varela, que era la comandante general de la policía. Todos se los escucha, en justamente estas escuchas que tienen orden judicial, son escuchas legales, se los escucha tratar de proteger al presidente y también tratar de tapar los lazos con el narcotráfico. Y hablamos de narcoavionetas aterrizando en Ecuador, de envío de drogas a Europa, conexiones con una mafia albanesa. Todo esto a partir de este hombre, Danilo Carrera, protegido del presidente Lasso. Y esto es muy importante porque entre los ecuatorianos, la verdad que este informe ha caído como una bomba, sobre todo por las consecuencias. Si hablamos de aumento de violencia, hablamos que el presidente tiene vínculo con el narcotráfico. Sí. Hablamos cómo creció el narcotráfico. Y Ale, para completar, uno de los empresarios que está en esta causa apareció torturado y asesinado esta misma semana. Y tenía orden de captura y era uno de los empresarios más mencionados en este vínculo que contaba con el cuñado de Guillermo Lasso. Sí, una situación muy violenta que se vive en Ecuador, pero también vemos que en el gobierno hay algunos nexos. Entonces yo creo que la tiene muy difícil Lasso, sobre todo para salir airoso de este juicio político. Si lo hace, va a ser de espaldas seguramente a los sectores populares, a la gran mayoría de la población que no aprueba su presidencia. Se está pidiendo otra cosa, lógicamente, Eber. Sí, todo hace pensar que no va a poder resistir Lasso. Él ha perdido, por supuesto que ya no tenía los apoyos por izquierda y ha perdido también ciertos apoyos que lo llevaron al gobierno, sobre todo de los sectores socialcristianos y también de ciertos sectores que lo apoyaron en un inicio y que rápidamente los perdió. Pero retomo esta idea del entramado, digamos, entre poder político y narcotráfico y cómo también eso en buena parte explica la modificación del tipo de violencia a la cual asistimos en Ecuador. Porque nosotros ya veníamos trabajando este tema durante los últimos años, donde poníamos el foco muy fuertemente en la situación carcelaria, en los asesinatos que se perpetraban también en el marco de la situación carcelaria del sistema penitenciario, pero durante los últimos años y específicamente 2022 hay una explosión de asesinatos en el marco de impulsados por el sicariato, digamos, ¿no? Asesinatos a plena luz del día, especialmente y específicamente, no es casualidad, también lo hemos tratado en otros programas, en Guayaquil, que es un centro neurálgico de esta situación. Hablamos de lo que había sucedido en el marco de la pandemia y cómo eso había generado ciertas rupturas y enfrentamientos entre distintos carteles que operan con el narcotráfico en Ecuador. Pero te sumo solo algunos datos a los que ya dimos, digamos. Solamente en 2022, en la ciudad de Guayaquil, 1.537 asesinatos a plena luz del día impulsados por esta lógica del sicariato. Es decir, estamos frente a tasas que son realmente espeluznantes, que hacen de la ciudad de Guayaquil una de las más peligrosas de América Latina y que hacen de Ecuador ya un país más peligroso que incluso México. Es decir, que la transformación en términos de seguridad y de inseguridad, sobre todo a la que asiste Ecuador, es realmente impactante e inédita.